Bueno, chicos, vamos a hablar de un tema nuevo, las leyes de la dinámica, ¿de acuerdo? Para empezar, todos recordamos cuando hemos descrito los movimientos, bueno, hemos descrito distintos tipos de movimientos, movimientos que eran rectilíneos, movimientos que eran curvilíneos, y en todos ellos, bueno, pues hemos hablado de los parámetros que los definen, ¿de acuerdo? Básicamente eran tres magnitudes de las cinemáticas que utilizábamos: posición, velocidad, aceleración. Con eso quedaba descrito, digamos, el movimiento de los cuerpos. Ahora bien, en ningún momento del transcurso de esa definición cinemática de los movimientos nos hemos planteado por qué unos movimientos pueden ser rectilíneos, por qué otros pueden ser parabólicos, o por qué pueden ser circulares, o por qué, incluso siendo rectilíneos, en un momento dado pueden ser acelerados, ¿de acuerdo? Todo esto no habíamos hablado de las causas, habíamos hablado simplemente de la descripción matemática de ese tipo de movimientos, y digamos que toca ahora hablar de las causas, es decir, qué es lo que hace que un movimiento pues, pueda ser acelerado, que un movimiento pueda ser parabólico o que un movimiento pueda ser circular, ¿de acuerdo? Entramos pues en un terreno que la física denomina como dinámica, ¿de acuerdo? Es decir, la parte de dinámica en la que hablamos de, bueno, vamos a ver qué tipos de agentes entran ahora en juego, aparte de esas tres conocidas magnitudes cinemáticas de las que hemos hablado antes, ¿de acuerdo? El origen de la dinámica, básicamente, nos tenemos que remontar a 1687, que es cuando Isaac Newton publica, y aquí lo tenemos en una versión española, en una publicación española, publica lo que se denominan principios matemáticos de filosofía natural. Bien, estos, como veis, están editados en España en 2 volúmenes, y en realidad en la edición original de Isaac Newton son 3 volúmenes, ¿de acuerdo? El primero de ellos se editó en 1687 y vinieron enseguida los otros 2. Bien, estos 3 volúmenes, en el primero de ellos, justo lo que vamos a hablar a lo largo de este tema, os puedo decir que en realidad ocupa una simple página, es decir, de estos 3 libros, una página de las que vamos a hablar está hablado precisamente a los axiomas o leyes del movimiento, que es lo que nosotros vamos a hablar. Y esos 3 axiomas o leyes del movimiento de los que vamos a hablar están aquí, ¿de acuerdo? En su enunciado original, explicados, y después vienen pues algún tipo de explicaciones. Pero como veis, pues estas leyes de la dinámica forman una diminuta parte de esta magna obra de Isaac Newton, que fue editada, como hemos dicho, en 1687 por primera vez. Bien, esto que conocemos como leyes de la dinámica o leyes de Newton, primero parten de un origen, y es, justo antes de definir estas 3 leyes, él mismo, en una serie de definiciones, nos habla de cómo se puede definir el estado de movimiento de un cuerpo, ¿de acuerdo? Imaginemos, por ejemplo, 2 cuerpos, exactamente con la misma velocidad. 2 cuerpos que se mueven, pongamos por caso, a 10 metros por segundo. Desde el punto de vista de la cinemática, eso quiere decir que al cabo de un segundo habrán recorrido los 2 10 metros y al cabo de 2 segundos habrán recorrido 20 metros. Es decir, desde el punto de vista cinemático, esos 2 movimientos son absolutamente indistinguibles. Pero, imaginad que uno de esos cuerpos es una pisonadora de las que asfaltan calles y el otro cuerpo es una pelotita de ping-pong. Los 2 vienen a 10 metros por segundo. Si yo tengo que decidir cuál de los 2 me pondría delante para intentar variar su estado de movimiento, es evidente que intentaríamos parar la pelotita de ping-pong, pero nadie en su sano juicio se va a colocar delante de una pisonadora para intentar frenarla, ¿de acuerdo? Por tanto, ahí hay algo que diferencia esos 2 cuerpos que cinemáticamente son iguales, son idénticos, que cinemáticamente ocupan las mismas posiciones al cabo del mismo tiempo. Pero hay una diferencia fundamental. Hay una variable que se nos ha escapado hasta ahora, que diferencia claramente un cuerpo del otro, ¿de acuerdo? Y esa variable tiene que ver con el hecho de que si yo intento alterar el movimiento de la pelotita ping-pong me va a costar muy poco, pero si por el contrario intento alterar el movimiento de la pisonadora me va a costar seguramente la vida, ¿de acuerdo? Por tanto hay una diferencia fundamental. Esa diferencia fundamental entre esos 2 cuerpos tiene un nombre, o recibe un nombre, y lo denominamos inercia, ¿de acuerdo? Por tanto tenemos una primera cualidad que diferencia un cuerpo de otro, y esa cualidad la denominamos inercia, ¿de acuerdo?
Decimos obviamente que la pisonadora tiene mucha más inercia que la pelotita ping-pong. ¿Cómo definimos la inercia? Pues la inercia la definimos como la resistencia que opone un cuerpo a modificar su estado de movimiento. Eso podría ser una definición desde el punto de vista negativista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Resistencia que opone un cuerpo a modificar su estado de movimiento. Inercia. O también lo podemos definir desde un punto de vista más positivo. Tendencia que tiene un cuerpo a perseverar o continuar en su estado de movimiento. ¿Vale? De esas dos maneras podemos definir lo que es la inercia de un cuerpo. De ese modo diremos, la pisonadora tiene mucha más inercia que la simple pelotita de ping-pong. En consecuencia, el estado de movimiento de un cuerpo, pese a que cinemáticamente puedan ser iguales en la pelota o en la apisonadora, vemos que hay claramente una diferencia entre esos dos cuerpos, que es su inercia. Bien, ¿cómo se mide la inercia a un cuerpo? Bien, la magnitud cuantitativa, es decir, la que le da un valor, puesto que la inercia es una cualidad, la magnitud que le da un valor a esa inercia es lo que denominamos masa. ¿De acuerdo? Para ser exactos, masa inercial. Entonces, la masa inercial, pero vamos a llamarla masa a secas, esa que denominamos o lo representamos con la letra M, es la magnitud cuantitativa de la inercia de un cuerpo. Como bien recordáis, la masa se mide en kilogramos. Bueno, pues ya estamos en disposición de dotarnos de una magnitud que claramente nos define el estado de movimiento de un cuerpo. ¿De acuerdo? Es decir, vemos que para diferenciar el movimiento de la pisonadora y la pelota de ping-pong hace falta tener en cuenta una magnitud adicional que es la masa. Bien, pues esa masa combinada con la velocidad del cuerpo es lo que nos caracteriza precisamente el estado de movimiento de un cuerpo. Es decir, nos dotamos de una herramienta fundamental, como vamos a ver a lo largo de este tema, y es como dije en alguna ocasión, una de las magnitudes más fundamentales de la física, ¿de acuerdo? Junto con la que conocemos todos, energía, el momento lineal, que es la que vamos a definir ahora, y otra, el momento angular, conforman un trío de magnitudes fundamentales en física. ¿De acuerdo? En el caso de la definición del estado de movimiento de un cuerpo, hemos dicho, si tenemos en cuenta su masa y su velocidad, y obviamente son dos magnitudes que no tienen nada que ver, masa con velocidad, las tenemos pues que combinar mediante un producto, y ese producto define lo que llamamos el momento lineal de un cuerpo. ¿De acuerdo? Bien, por tanto la combinación de masa, que recordad que es una magnitud escalar, con la velocidad, que es una magnitud vectorial, este producto evidentemente nos conduce a una nueva magnitud vectorial, y a esta la denominamos momento lineal de un cuerpo. Insisto, magnitud fundamentalísima en física. ¿De acuerdo? Antiguamente, de hecho, Newton la define precisamente en unas páginas antes. Precisamente la definición 2 que da en el apartado de definiciones previas. La primera nos habla de la masa, da una definición un poquito extraña sobre la masa, porque fijaos que la definición que da de la masa el propio Newton, a veces es bueno ir a las fuentes originales, es decir, ir a las partituras originales y no tocar de oído, ¿no? Entonces, es bueno ver cómo define Newton, por ejemplo, conceptos como la masa o como el que estamos definiendo aquí. Por ejemplo, fijaos que la masa hace una definición curiosamente extraña, ¿no? La relaciona con la cantidad de materia y dice algo así como: la cantidad de materia es la medida de la misma originada de su densidad y volumen conjuntamente. Fijaos que esta es una definición cíclica de masa, porque claro, si te dice que la masa o la cantidad de materia, como él la llama, es la medida de la misma originada de su densidad y volumen conjuntamente, la pregunta que uno se hace es: ¿y cómo define densidad? Y entonces entraríamos en una especie de bucle, ¿de acuerdo? Por tanto, no es una definición del todo acertada, y quizás, bueno, pues esta que hemos hablado antes de masa inercial como medida cuantitativa de la inercia, nos puede dar una cierta idea de lo que es esto, ¿de acuerdo?
Pero justamente esto de lo que estamos hablando, que es la cantidad de movimiento, fijaos que el propio Newton lo define como cantidad de movimiento. Este término se ha quedado un poquito anticuado. Fijaos que el propio Newton lo utiliza. Estamos hablando de 1687, ¿de acuerdo? Cantidad de movimiento. Hoy en día todos nos referimos a él como movimiento lineal. Y como el propio Newton define, dice la cantidad de movimiento es la medida del mismo obtenida de la velocidad y la cantidad de materia, como él llama a la masa, conjuntamente. ¿De acuerdo? Por tanto, veis que este término existe ya en esa obra de Newton. Y es la magnitud que nosotros vamos a utilizar para definir precisamente el estado de movimiento de un cuerpo, es decir, para diferenciar una pisonadora de una hormiga, de una pelota de ping-pong o cualquier otra cosa que esté en movimiento y que evidentemente su alteración va a suponer una diferencia muy grande. ¿De acuerdo? Un cuerpo de gran masa y poca velocidad puede tener gran cantidad de movimiento, por ejemplo un tren, ¿de acuerdo? Un cuerpo de poca masa y gran velocidad puede tener mucha cantidad de movimiento, por ejemplo, pues un perdigón disparado con una escopeta, ¿vale? Bien, la unidad en el sistema internacional no tiene unidad propia, sino que es la unidad correspondiente de la de masa y la de velocidad. Por tanto, su unidad en el sistema internacional es kilogramo metro partido segundo o kilogramo metro por segundo menos 1. ¿De acuerdo? Esta magnitud la tenemos que tener en mente, porque es una magnitud de la que vamos a estar hablando a lo largo del tema, porque ya veremos que gran parte de los fenómenos cotidianos que estamos acostumbrados a ver, muchos más de los que nos imaginamos, tienen que ver con la conservación de esta magnitud que tenemos ahí. ¿De acuerdo? No lo olvidéis, el momento lineal como definición del estado de movimiento de un cuerpo. Bien, pues vamos a empezar a enumerar cuáles son esas leyes que aparecen publicadas en estos principios matemáticos de filosofía natural de Newton, ¿no? Como decía, ocupan una página. En esos principios, básicamente, son 3 axiomas o 3 leyes de los que parte para desarrollar posteriormente, bueno, pues todo lo demás que viene en esa magna obra. ¿De acuerdo? Estas 3 leyes, como tenéis aquí, son la primera ley, vamos a ir viéndolas una a una. La primera ley, conocida como ley de inercia. Esta ley, en realidad, la toma prestada, por decirlo de alguna manera. El propio Newton, cuando él hablaba de los precedentes, decía que se había asomado a hombros de gigantes, refiriéndose en este caso a Galileo, porque esta ley esencialmente proviene de Galileo y de Descartes. ¿De acuerdo? Newton la postula como axioma, la hace como propia, como primera ley de los movimientos, del movimiento. ¿De acuerdo? Ahora hablaremos de ella. La segunda ley es una ley importantísima, porque es la que nos da la definición de lo que entendemos por interacción entre cuerpos, y cómo se mide esa interacción, cómo se mide la magnitud de la interacción mediante lo que conocemos como fuerza. ¿De acuerdo? Y la tercera ley es un principio esencial, sin el cual sería absolutamente inexplicable todo el mundo en el que vivimos, toda la forma en que nos movemos, la forma en que saltamos o la forma en que caminamos. ¿De acuerdo? Es decir, este principio es fundamental para entender todo lo que nos envuelve, es el principio de acción y reacción. ¿De acuerdo? Vamos a empezar, por tanto, hablando de cada uno de ellos y empecemos por la primera de las leyes, la primera ley o ley de inercia. Bien, la primera ley tiene un origen mediante un experimento que podemos imaginarnos mental, pero que vamos a tratar de reproducir aquí. Evidentemente, ese experimento tendríamos que partir de la siguiente consideración. Vamos a dejar rodar una bolita sobre un plano inclinado. Supuestamente no debería haber ninguna fricción, cosa que es absolutamente imposible, por tanto va a haber fricción, ¿no? Pero Galileo se dio cuenta que cuando una bolita se dejaba, por ejemplo, a cierta altura, imaginad que la dejamos a esta altura, ¿vale? Y la dejamos rodar por el plano inclinado, alcanzaba por el otro ramal una altura prácticamente idéntica, si no idéntica, a la altura a la que se le había dejado caer. Es decir, es algo así. Pensad que en aquellos tiempos el concepto de
energía que conocemos como energía potencial o energía cinética, que estamos tan acostumbrados a manejar en física, para ellos era absolutamente desconocido, ¿no? Entonces, a él le sorprendía que la bola que vamos a dejar caer, fijaos desde esta altura, pues prácticamente por el otro ramal sube hasta una altura parecida, ¿de acuerdo? Es decir, es algo así como si la pelota tuviese, o la canica en este caso, tuviese en su memoria dónde está su punto final al que tiene que llegar, ¿no? Y se dio cuenta Galileo que cuando, por ejemplo, por este otro lado descendía la altura del plano inclinado, vamos a descenderla un poquito más, mejor. Entonces la pelota hacía un recorrido mayor buscando precisamente la altura inicial de la que se dejó partir. Veis que en este caso la pelota ha llegado más lejos, buscando más o menos esa altura de la que partió. Y esto le llevó a Galileo a concluir lo siguiente: si hacemos que este plano se quede horizontal, ¿qué ocurrirá? Pues esa pelota tendrá en su memoria que tiene que llegar a la altura que tenía inicialmente, pero no lo va a conseguir nunca, y por tanto su movimiento, en ese caso, pasaría a ser un movimiento rectilíneo, uniforme, constante, es decir, se estaría moviendo constantemente intentando buscar esa altura que tenía inicialmente y que no va a encontrar. Esto le llevó entonces a Galileo a postular que un cuerpo se movería indefinidamente con un movimiento rectilíneo uniforme, insisto, si sobre él no actúa ningún tipo de fuerzas, ¿de acuerdo? Y esta es la definición de lo que sería la primera ley de Newton. Bueno, entonces ya estamos en disposición de poder definir esta primera ley. Daos cuenta de un hecho. Cuando hablamos de un cuerpo sobre el que no actúan fuerzas, esto básicamente es una entelequia, es decir, que sobre un cuerpo no actúen fuerzas es complicado. Es complicado porque estamos metidos en un mundo donde las interacciones pues, son habituales. Por tanto, lo más normal es que actúen fuerzas, ¿de acuerdo? Fijaos que la bolita antes pues, no llegaba hasta el punto deseado porque actúan fuerzas, en este caso las de fricción, por ejemplo. Por tanto, cuando planteamos la primera ley, podemos plantear el axioma de un cuerpo sobre el que no actúan fuerzas, pero deberíamos matizar, porque fijaos que este que tenemos aquí, un cuerpo, yo mismo, ahora mismo estamos en reposo, ¿de acuerdo? Tendríamos que matizar que no solamente una situación en la que no actúan fuerzas, sino una situación en la que las fuerzas que actúen se anulen, ¿de acuerdo? En esa situación, el cuerpo o bien permanece en reposo o se moverá con velocidad constante. Ya veremos que el concepto de reposo es un concepto muy relativo, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando uno se queda con la primera ley, debe quedarse básicamente con esa idea de velocidad constante. Por tanto, vamos a escribir esta primera ley de la manera un cuerpo sobre el que no actúa fuerza alguna, o lo que hemos dicho, el añadido que hemos especificado hace un momento, o las que actúan se anulan, permanecerá en reposo si es que no estaba, o en movimiento con velocidad constante. ¿De acuerdo? Recordad que la velocidad es un vector. Cuando hablamos de velocidad constante, entendemos que es constante en módulo, en dirección y en sentido, y por tanto, explícitamente estamos diciendo que ese movimiento dotado para un cuerpo sobre el que no actúan fuerzas o las que actúan se anulan, es el que conocemos como movimiento rectilíneo uniforme. ¿De acuerdo? Esa sería la situación, ¿de acuerdo? Por tanto, si no actúa fuerza alguna,
o las que actúan se anulan, el cuerpo permanecerá en reposo, pero ya vemos que el reposo es un concepto, insisto, equívoco, en el sentido de, en reposo siempre tendríamos que matizar con respecto a qué, ¿no? Es decir, nosotros ahora mismo podemos estar aquí en reposo, pero la Tierra está en rotación y en traslación respecto al Sol. Es decir, que el concepto de reposo es un concepto que siempre hay que considerar un poquito entre comillas, ¿de acuerdo? Por tanto, nos quedaremos con esta idea, se moverá con velocidad constante. Bien, esto, fijaos que lo podemos reformular desde el punto de vista de la definición del momento lineal. ¿Qué quiere decir esta primera ley? Quiere decir que cualquier cuerpo sobre el que no actúen fuerzas o las que actúan se anulan, conservará constante su momento lineal. ¿De acuerdo? Por tanto, podemos reformular esta primera ley diciendo que el momento lineal de un cuerpo, y vamos a llamar a este cuerpo libre, en el sentido de que las fuerzas que actúen o bien simplemente no existen, o bien las que actúan se anulan, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo un cuerpo libre. Permanece constante. ¿Vale? Es decir, esto sería lisa y llanamente lo que sería la definición de la primera ley de la dinámica, primera ley de Newton. Ahora bien, la primera ley que hemos establecido como uno de los, como primer, digamos, axioma o primera ley de la dinámica, hay que tener cuidado con su interpretación, es decir, porque no todos los observadores, como vamos a explicar ahora, podrían entender que un cuerpo no está sometido a fuerza alguna y que por tanto un cuerpo cumple con la primera ley. ¿De acuerdo? Pensemos, por ', en estos tres casos. Imaginemos tres observadores, ¿de acuerdo? Vamos a titular estos observadores observador O', y observador O'. ¿De acuerdo? Y estos tres observadores, vamos a imaginar que el observador O está en reposo respecto de nosotros, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es decir, un observador que vamos a llamar estacionario, en reposo. Y este observador pues está viendo el objeto A. El objeto A está en reposo respecto de él, ¿de acuerdo? Y su posición, por tanto, es fija. Bien, concluirá el observador A que el observador O, que el objeto A está en reposo y, por tanto, concluirá que sobre él no actúan fuerzas o las que actúan se anulan. Es decir, estará de acuerdo en afirmar que el objeto A cumple con la primera ley de Newton. ¿De acuerdo? Sin ningún problema. Vámonos al observador O'. El observador O', como creo que se percibe en el dibujo, es un observador que se mueve hacia la derecha con velocidad v constante, ¿de acuerdo? Se está desplazando. Bien, él no sabe que se está desplazando, igual que nosotros ahora mismo pues no notamos que la Tierra esté rotando, ¿de acuerdo? Entonces él está en su sistema, tranquilamente. ¿Qué es lo que va a percibir él? Él va a percibir que este objeto A en realidad es el que se desplaza, ¿de acuerdo?, en sentido opuesto con la misma velocidad con la que se está moviendo él. Es decir, que la descripción que él daría sería que el objeto A se está desplazando hacia la izquierda con velocidad constante. Pero al hacerlo con velocidad constante, eso entra dentro de esa primera ley, de ese primer axioma que hemos definido, primera ley de Newton, ¿de acuerdo? Por tanto, O y O' están de acuerdo sobre que el objeto A cumple con la primera ley de Newton. Sobre él no actúan fuerzas, porque para uno o bien está en reposo o para el otro se mueve con velocidad constante, que está contemplado en esa definición que hemos dado en la primera ley. Bien, estos dos sistemas de referencia, que los dos están de acuerdo en describir que ese objeto A, cumple con la primera ley, se denominan sistemas de referencia inerciales. Es decir, que O y O' constituyen lo que llamaríamos sistemas de referencia inerciales. ¿De acuerdo?
para entendernos, aquellos que se mueven uno respecto del otro con velocidad constante. Esos serían o constituirían sistemas de referencia inerciales. Y en ese caso esos dos sistemas estarían plenamente de acuerdo en definir ese cuerpo como obediente a la primera ley de Newton. ¿De acuerdo? Ahora bien, fijémonos en el tercer observador, el que hemos titulado O'. Creo que se percibe en el dibujo que ese observador está sometido en un sistema en rotación, como nosotros, en la Tierra. ¿De acuerdo? Bien, este sistema en rotación, lo que él vería es que el cuerpo que está en rotación en realidad sería A, y que por tanto él, digamos, si tuviese que describir el estado de ese cuerpo A, diría, el cuerpo A está en realidad realizando círculos a mi alrededor, ¿de acuerdo? Y se estaría moviendo justamente en el sentido contrario que lo estoy haciendo yo. Con lo cual, al cabo de una rotación completa, el cuerpo A vuelve a estar ahí, etc. Es decir, que por tanto, para este observador O' en rotación, en un sistema en rotación, en realidad es A quien describe rotación. Fijaos que esta situación es muy familiar para nosotros, es decir, nosotros, y esa fue la razón por la que durante tantos años costó a la humanidad entender el movimiento de los cuerpos celestes, nosotros vemos que es el Sol el que sale por el horizonte este más o menos, se oculta por el horizonte oeste y la Luna hace lo mismo y las estrellas hacen lo mismo. Es decir, para nosotros desde nuestro sistema, que es un sistema en rotación, lo que vemos es la rotación de los demás cuerpos. Ahora bien, fijaos que ahora la situación cambia drásticamente, es decir, que si para el observador O', en este caso el cuerpo A realiza un movimiento circular, ese movimiento ya no está contemplado en la primera ley, porque veremos que un movimiento circular exige la actuación de una fuerza, porque, entre otras cosas, hay una aceleración para que ese movimiento sea posible, como bien sabéis, de los movimientos circulares, y como veremos, siempre que hay una aceleración responsable, en este caso la centrípeta, por ejemplo, tiene que exigir el concurso de una fuerza. Por tanto, el observador O' no está de acuerdo con las observaciones que hacen O y O'. Es decir, para el observador O', el cuerpo A sí está sometido a fuerzas. ¿De acuerdo? Y por tanto su descripción de las leyes físicas no coincidiría con O y con O'. Bien, pues este tipo de sistemas, ya sea en rotación o en general, sistemas acelerados, ¿de acuerdo? Con aceleración de cualquier índole, este tipo de sistemas acelerados o en rotación los denominamos sistemas no inerciales. Es decir, que en este caso O' constituye lo que llamamos un sistema de referencia no inercial. ¿De acuerdo? No estaría de acuerdo con los dos anteriores en describir ese cuerpo como en reposo o bien con velocidad constante. Por tanto, vemos que la elección del sistema de referencia a la hora de describir un fenómeno pues es un hecho prioritario. Es decir, un mismo fenómeno visto desde distintos sistemas de referencia puede ser descrito de distintas maneras. Esto no nos debe sorprender porque ya lo sabemos. Por ejemplo, ya vimos en su día cómo un movimiento parabólico puede ser percibido por una persona como un movimiento rectilíneo y por otro observador precisamente como un movimiento curvilíneo, cuando uno podría pensar que es imposible que algo pueda ser rectilíneo y curvilíneo a la vez, sin embargo sí lo es, y todo dependía del sistema de referencia. Por tanto, vemos que es crucial la elección del sistema de referencia. Toca entonces hablar ahora de la segunda ley. La primera ley, ya hemos dicho, lo que sucede sobre un cuerpo sobre el que no actúan fuerzas. Por tanto, tenemos que explicar ahora qué es lo que sucede si sobre un cuerpo actúan fuerzas. Antes que nada vamos a definir lo que entendemos por fuerza, ¿de acuerdo? El concepto de fuerza es o forma parte de lo que llamamos el concepto de interacción, acción entre dos cuerpos. Por ejemplo, yo tengo aquí un cuerpo y una mesa, son dos cuerpos y estos dos cuerpos interactúan, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de interacción de esos dos cuerpos. Bien, vamos a poner un ejemplo para ver cómo podemos de alguna manera caracterizar la intensidad de una interacción. Entonces, fijaos ahora mismo, por ejemplo, estos dos cuerpos que son absolutamente idénticos, son iguales, tienen la misma masa
y lo que voy a hacer es lanzarlo sobre sendas superficies distintas, una en la propia mesa y otra esta superficie que tenemos aquí, para, bueno, pues ver cómo interacciona con cada una de las superficies. Voy a intentar en todo momento lanzarlos con la misma velocidad, ¿de acuerdo? Es decir, voy a dotarles de la misma velocidad inicial, repito, tienen misma masa y les vamos a dotar de la misma velocidad inicial, ¿de acuerdo? Lanzo este primero y observo que al cabo de un rato se para, es decir, es obvio que ha habido una interacción con la superficie y finalmente eso se ha traducido en que el cuerpo pues, ha perdido todo su movimiento y se ha parado. Voy a lanzar este mismo cuerpo, pero sobre otra superficie distinta, y le voy a dar la misma velocidad que tenía la anterior. Repetimos. Bien. Fijaos lo que ha sucedido. Si yo tuviese ahora que afirmar en cuál de los dos casos ha sido más intensa la interacción, me imagino que ninguno de vosotros estáis dudando de que la interacción más intensa tiene lugar en esta superficie y en esta no. Pero vamos a ir un poquito al fondo de la cuestión. Vamos a ir al fondo de la cuestión. Es decir, daos cuenta, nos vamos a fijar en el fotograma inicial y el fotograma final de la película. Fotograma inicial, cuando lanzo masa y una determinada velocidad inicial. Es decir, le estoy dotando a este cuerpo de un momento lineal inicial, el que sea. ¿De acuerdo? En este fotograma exactamente igual, le he dotado del mismo momento lineal inicial. Es decir, en el primer fotograma de la película, los dos cuerpos tienen exactamente el mismo momento lineal inicial. Ahora bien, ¿cómo acaba la película? Uno se ha parado aquí, el otro se ha parado enseguida, ¿de acuerdo? Pero el fotograma final de la película es el mismo aquí y aquí, es decir, su momento lineal aquí es 0 y su momento lineal aquí es 0. Es decir, si uno se fija en los dos fotogramas, la variación del momento lineal de los dos cuerpos ha sido exactamente la misma. Partían del mismo momento lineal inicial y los dos tienen el mismo momento lineal final, se han parado. ¿Cuál ha sido la diferencia en un caso y en otro? Evidentemente algunos estaréis pensando, el camino que ha recorrido. Bien, pero yo lo que os diría es, si la variación del momento lineal ha sido la misma, realmente ¿cuál es la diferencia entre estos dos experimentos? La diferencia, yo creo que es muy fácil llegar a esta conclusión, ha sido la rapidez con la que ha variado ese momento lineal, ¿de acuerdo? Es decir, aquí el momento lineal ha variado mucho más lentamente, sin embargo aquí, como habéis visto, el momento lineal ha variado muy rápidamente. Y estamos de acuerdo en que la interacción aquí ha sido mucho más intensa que en esta otra superficie. Por tanto, ya tenemos una herramienta matemática para poder caracterizar lo que llamaríamos la intensidad de esa interacción, ¿de acuerdo? Entonces diremos, la intensidad de una interacción, ¿cómo la podemos medir? Pues la podemos medir, como hemos visto, como la rapidez con que varía el momento lineal de un cuerpo. ¿Vale? Rapidez con que varía el momento lineal de un cuerpo. Bien, como vosotros ya sé que sois avezados matemáticos y ya tenemos nociones de traducir las palabras al lenguaje matemático, sabemos que cuando hablamos de rapidez con que varía algo, nos estamos refiriendo a la variación de esa magnitud con respecto al tiempo. Y si en este caso esa magnitud es el momento lineal, la rapidez con que varía el momento lineal nos conduce a definir la intensidad de la interacción. Bueno, pues esta intensidad de la interacción es precisamente lo que denominamos o caracterizamos como fuerza, ¿de acuerdo? Por tanto, de ahí establecemos que la fuerza, dado que es
La variación de una magnitud vectorial obviamente es una magnitud vectorial. Recordad que es el primer ejemplo siempre que os ponemos cuando hablamos de vectores. La fuerza, por tanto, es una magnitud vectorial. Y su definición, por tanto, esta es la definición que uno tiene que quedarse como definición general. Es la rapidez con que varía el momento lineal de un cuerpo. ¿De acuerdo? Bien, recordad que la fuerza sí tiene unidades propias, precisamente en honor al personaje que ilustró sobre estos principios de la dinámica. La unidad de fuerza en el sistema internacional es el Newton, ¿de acuerdo? En mayúscula, pues corresponde a nombre propio. Y daos cuenta que cuando definimos, igual que hacíamos con la velocidad media o la aceleración media, podemos definir las magnitudes desde el punto de vista de promedios, de magnitudes medias, ¿de acuerdo? Por el contrario, podemos también definir la actuación de esas magnitudes en un corto intervalo de tiempo, lo que llamamos un instante, un límite en el que delta t tiende a cero, y esto se nos convierte, en lugar de una definición en términos de incrementos, en una definición ya de tipo derivada, ¿de acuerdo? Por tanto, esto se puede traducir directamente diciendo que la fuerza sería la derivada del momento lineal respecto del tiempo, ¿de acuerdo? Insisto, esta es la definición general que nosotros tenemos que dar de fuerza, ¿de acuerdo? Fijaos que el propio Newton, porque uno estará pensando, a mí me han enseñado que fuerza es igual a masa por aceleración, vale. El propio Newton, cuando define la segunda ley, en este caso, textualmente dice lo siguiente: el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Bien, es un lenguaje muy formal, básicamente lo que nos dice es que el cambio de movimiento, que dado que hemos caracterizado el estado de movimiento de un cuerpo mediante el movimiento lineal, evidentemente Newton nos está hablando de esto, el cambio de movimiento de un cuerpo, ¿de acuerdo?, es proporcional a la fuerza impresa, es decir, a la fuerza que actúa, y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Es decir, que si yo empujo algo hacia la derecha, esa variación de movimiento tendrá lugar evidentemente hacia la derecha. Así es como Newton enunció su segunda ley. Pero insisto, la definición general de fuerza que uno tiene que tener siempre en mente, siempre a partir de ahora, puesto que esto ya es primero de bachillerato, ¿de acuerdo?, es esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Es decir, esto es lo que tendremos como definición general. Y ahora alguno se preguntará, ¿y qué fue de aquella expresión F igual a m por a que siempre nos han enseñado? Bueno, vamos a ver qué ocurre con esa definición de F igual a m por a y cuándo es aplicable y cuándo no. Pues como he titulado ahí, esa famosa expresión que todo el mundo nos aprendemos de cabeza, lo primero que nos enseñan, F igual a m por a, que he escrito con todas sus letras, ¿de acuerdo? Vamos a ver que es un caso restringido y hay que tener cuidado, es decir, hay que tener cuidado porque esa no es la definición de la segunda ley de Newton formal, ¿de acuerdo? La definición de segunda ley de Newton, hemos dicho, la definición general es esta que tenemos aquí. Todo el mundo sabéis cómo se deriva una magnitud que a su vez es compuesta de otras dos, ¿no? Es decir, que cuando estamos hablando de derivar el momento lineal, estamos hablando obviamente de derivar el producto de la masa del cuerpo por su velocidad con respecto al tiempo. Y como bien recordamos, la derivada de un producto equivale al primero por la magnitud segunda, por la derivada de la segunda magnitud, más la derivada del primero con respecto en este caso al tiempo por la segunda magnitud sin derivar, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando uno desarrolla la derivada del momento lineal, obtenemos esto. Y ojo, porque esto tiene, como vamos a ver ahora, una trascendencia fundamental. Fijaos cuando se hable o cuando veáis el vídeo sobre relatividad, vais a ver
que esto que se encierra en este recuadro tiene una vital importancia, por una razón que vamos a hablar. Vamos a partir, primera cuestión, de dónde queda esa F igual a m por a. Bien, fijaos que cuando nosotros hemos empujado este cuerpo, movemos cualquier objeto, desplazamos una mesa, movemos un armario, cualquier tipo de movimiento, en general podemos considerar que la masa no varía. Incluso la propia Tierra, trasladándose alrededor del Sol, podemos imaginar que su masa permanece constante durante intervalos de tiempo muy grandes, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Si la masa permanece constante, entonces su derivada respecto del tiempo es cero y por tanto este segundo término desaparece. Y me quedaría solamente el primer término. Y claro, en este primer término, efectivamente, la rapidez con que varía la velocidad es justamente la definición de aceleración. Por tanto, daos cuenta que esa expresión F igual a m por a solamente es aplicable en todos aquellos procesos en los que la masa se mantenga constante. ¿De acuerdo? Es decir, que si m es constante, entonces sí podemos utilizar esa famosa expresión F igual a m por a. Masa por aceleración, puesto que la aceleración es la rapidez con que varía la velocidad. ¿De acuerdo? Pero insisto en ese detalle, cuando la masa es constante. Bien, no os asustéis, esto va a ser la mayor parte de los procesos que analicemos en problemas de dinámica, donde en general pues consideramos que la masa permanece constante, es decir, que la masa no varía, ¿de acuerdo? Por tanto, en la mayoría de las situaciones cotidianas en las que vamos a trabajar, consideraremos F igual a m por a como la formulación de la segunda ley de Newton. Pero recordad, esto es muy importante, es decir, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza como medida de la intensidad de una interacción es la rapidez con que varía el momento lineal. Porque hay procesos en los que la masa no es constante. Pongamos por caso procesos de desintegración, procesos en los que algo se hace pedazos, procesos en los que una cinta transportadora la estamos cargando con piedras, con arena, con lo que sea, procesos en los que la masa no es constante, no permanece constante, sino que es variable. En ese caso, digamos, esta es la formulación a la que tenemos que atender. Pero además fijaos que este recuadro tiene un significado mucho más profundo, mucho más profundo. Einstein, demuestra en su teoría de la relatividad especial que todos los sucesos que acontecen en el universo tienen un valor de velocidad que es infranqueable. Es decir, nuestro universo en realidad tiene límites, se mueven unos límites, ¿no? Nuestro universo tiene un límite térmico, que es el cero absoluto, que equivale a menos 273 grados centígrados. Por debajo de esa temperatura, digamos, no tiene sentido hablar de temperaturas porque no existen, lisa y llanamente. Y del mismo modo, tiene un límite de velocidad. La velocidad de los sucesos, la velocidad de la transmisión de las señales, que es c, la velocidad c. No puede haber ninguna velocidad superior a c. Entonces, claro, imaginad la siguiente situación, porque esto es algo que nos pone sobre la pista de qué puede ocurrir en la relatividad especial de Einstein cuando, por ejemplo, sometemos a un cuerpo a una fuerza, imaginad, continua, que dure mucho tiempo, ¿vale? Continua, prácticamente casi infinita en el tiempo. Diríamos, bien, pues si yo estoy, digamos, ejerciendo una fuerza continuamente sobre un cuerpo, ese cuerpo se va a acelerar, ¿no? Según, si atiendo solamente a esto, digamos, ese cuerpo va a variar su velocidad. Bien. Vamos a suponer que ese cuerpo inicialmente su masa permanece constante, es decir, es la misma masa siempre, ¿no? Y por tanto lo estamos empujando, y uno podría decir, bueno, pues como lo estoy acelerando continuamente, podría llegar a tener una velocidad, la que fuera, ¿no? Casi infinita si el tiempo de actuación de la fuerza es infinito. Pero amigo, resulta que nuestro universo tiene un valor límite de velocidad que es c y que no se puede superar. Entonces, ¿qué creéis que empieza a pasar cuando nos acercamos a valores próximos a la velocidad de la luz, a valores próximos a c? Si c es insuperable, entonces esa fuerza que se está ejerciendo ya no puede seguir aumentando la velocidad. Y si no puede seguir aumentando la velocidad,
¿qué creéis que va a empezar a pasar? A medida que se aproxima la velocidad de la luz, lo que va a empezar a incrementar es su masa. Es decir, que esa masa que suponíamos invariable, constante de ese cuerpo que estamos acelerando, cuando se aproxime a valores próximos a la velocidad de la luz, esa masa de repente se va a incrementar. Es decir, eso ya estamos adelantando acontecimientos, se convertirá en lo que llamamos esa masa relativista, ¿de acuerdo? Pero ya hablaremos de eso, lo podréis ver en cualquier otro vídeo de los que hay sobre relatividad en este canal, ¿de acuerdo? Por tanto, recordad, como conclusión, formulación de la segunda ley, general, rapidez con que varía el momento lineal. Y caso particular, masa constante F igual a m por a. Bien, y al hablar de la segunda ley, fijaos, hemos hablado en primer lugar de que tenía lugar una interacción entre dos cuerpos. Siempre que hay una interacción están involucrados como mínimo dos cuerpos. Y hemos hablado de lo que le sucede a uno. Nos hemos fijado la atención en esos dos discos que lanzábamos por la mesa o por la otra superficie, ¿no? Y hemos analizado qué le ocurre a cada uno de esos cuerpos. Ahora bien, la pregunta es, ¿y qué le sucede al segundo cuerpo? Es decir, puesto que hay una interacción y en esa interacción hay dos cuerpos, ¿qué sucede con el segundo? Bien, esto es lo que nos explica esta tercera ley, que es la ley de acción y reacción. Fijaos, yo sé que si doy un golpecito a la mesa, noto el golpe. Es decir, yo estoy ejerciendo una acción sobre la mesa, pero a su vez la mesa está ejerciendo una reacción igual y opuesta sobre mí. Si tenéis alguna duda de esto, probad lo siguiente. Daos un enorme cabezazo contra la pared, por ejemplo, y después de este insólito experimento, como veis, tendría que seguir dando clase con una venda en la cabeza. Es decir, no habría nada más tonto que darse un cabezazo contra la pared o contra la pizarra y ver cuál es el efecto. Todos lo tendríamos muy claro, ¿no? Es decir, yo he arremetido contra la pizarra un cabezazo, pero la pizarra me ha devuelto exactamente la misma fuerza sobre mí y por tanto me ha abierto la cabeza, como podéis observar. Bueno, pues esto que hemos experimentado hace un momento, en plan broma, es ni más ni menos que lo que nos viene a decir la tercera ley de Newton. Es decir, cuando dos cuerpos interaccionan, ese sería su enunciado, se ejercen mutuamente fuerzas iguales y opuestas, ¿de acuerdo? Es decir, si dos cuerpos interaccionan mi cabeza con la pizarra, yo ejerzo sobre la pizarra una acción, la pizarra ejerce sobre mi cabeza una reacción igual y opuesta. Resultado, me abro la cabeza, como habéis visto en el ejemplo anterior. ¿De acuerdo? Por tanto, si dos cuerpos interactúan, imaginad dos cuerpos que van uno al encuentro del otro, ¿de acuerdo? Llegará un momento en que ambos dos colisionen. Bien, pues en el momento en que colisionan, se ejercen, si este es el cuerpo 1, ejercerá una fuerza sobre el cuerpo 2, que vamos a denominar F1, 2, y a su vez el cuerpo 2 ejercerá una fuerza igual y opuesta exactamente sobre el cuerpo 1, que llamaremos la fuerza que 2 ejerce a 1. ¿De acuerdo? Y se cumplirá que esas dos fuerzas son iguales, pero opuestas. Esto es lo que nos comenta, nos cuenta, digamos, esta tercera ley. Evidentemente el módulo de esas dos fuerzas es exactamente igual, ¿de acuerdo? De esto es de lo que habla la tercera ley. Pero fijaos, y esto es muy importante, y ahora os voy a plantear una pequeña duda, ¿de acuerdo?
esas dos fuerzas actúan sobre cuerpos distintos, ¿de acuerdo? Esta actúa sobre el cuerpo 2 y esta actúa sobre el cuerpo 1. Es decir, este tipo de pares acción-reacción actúan siempre sobre sobre cuerpos distintos. Es muy importante que recordemos eso, ¿de acuerdo? Porque ahora os voy a poner algunas preguntas o algunas paradojas. Por ejemplo, imaginad esta pelotita que tengo aquí, ¿de acuerdo? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué cuerpo atrae a qué otro con más fuerza? ¿La Tierra a la pelota o la pelota a la Tierra? Os dejo pensando esta pregunta. Bueno, si hacemos esta pregunta en general, podéis preguntar a cualquiera, la inmensa mayoría de la gente nos va a responder diciendo, hombre, la Tierra actúa o ejerce una fuerza mucho mayor sobre esta pelota. ¿Quién es esta pelota, al fin y al cabo, para ejercer algún tipo de fuerza sobre la Tierra? Bueno, pues la respuesta, por sorprendente que nos parezca, es, a la luz de la tercera ley de Newton, es que esas dos fuerzas son exactamente iguales. Es decir, la Tierra atrae a esta pelota exactamente, con la misma fuerza con que esta pelota atrae a la Tierra. Seguramente no os lo creéis, pero es así. Las dos fuerzas, esta pelota está atrayendo a la Tierra con la misma fuerza con que la Tierra atrae a esta pelota. Y alguno ahora estará pensando, pero vamos a ver, si yo suelto la pelota, no es la Tierra la que asciende al encuentro de la pelota, es la pelota la que cae. ¿De acuerdo? Y efectivamente esto es así. ¿Por qué razón esto es así? Pues muy sencillo. Es decir, primero, vamos a matizar el esto es así. Es decir, esto es así si yo estoy observando el movimiento y veo que efectivamente la pelota es la que cae, ¿no? Ahora imaginad que colocamos una cámara en el suelo. ¿Qué es lo que vería la cámara del suelo? Que nos vamos aproximando a la pelota. Es decir, desde el punto de vista de referencia, a lo mejor del propio suelo, igual es el suelo el que se está aproximando a la pelota, ¿no? Pero bueno, no nos liemos, porque uno dirá, venga, no seas memo, no me estés contando películas. Efectivamente, si un observador lo tenemos estacionario por ahí flotando en el espacio, cerca de la Luna, pues lo que verá, obviamente, es que este objeto es el que cae, porque esto es así, ¿de acuerdo? La razón es muy sencilla. La fuerza con la que la pelota y la Tierra se atraen es un tipo de fuerza que desarrollaremos y veremos un poquito más adelante, que llamamos fuerza gravitatoria, pero que seguramente ya os suena, ¿no? Esa fuerza gravitatoria entre esos dos cuerpos es proporcional mediante una constante que llamamos constante de gravitación universal a la masa, en este caso de la Tierra, y a la masa de la pelota, en ese caso, dividido por la distancia al cuadrado que separa sus centros. ¿De acuerdo? Si considero esta pelota que estamos a 1 metro y pico más o menos del suelo, evidentemente el centro de esta pelota que está ahí y el centro de la Tierra que está en el centro de la Tierra ahora mismo estarían separados por una distancia equivalente al radio terrestre. Por tanto, podríamos escribir esto como G por la masa de la Tierra por la masa de la pelota, ¿de acuerdo? Y partido por el radio de la Tierra, en nuestro caso, al cuadrado. Vale. Vamos a ver cuánto vale esa fuerza por curiosidad, ¿de acuerdo? Esto es lo que el enunciado de la ley de gravitación universal, que es la fuerza con que se atraen, porque fijaos que no hay nada tirando de esta pelota más que esa gravedad, ¿de acuerdo? Si damos valores, G, esta constante de gravitación universal, es 6,67 por 10 elevado a menos 11, y en este caso su expresión sería newtons por metro cuadrado partido kilogramo al cuadrado. Bien, la masa de la Tierra la podemos aproximar a 6 por 10 a la 24 kilogramos. ¿De acuerdo? Esa es real. Y esta me la voy a inventar. Así a ojo de buen cubero, yo diría que esto puede ser 400 gramos. ¿De acuerdo? O sea, voy a considerar que la masa de la pelota son 0,4 kilogramos.
Por otra parte, el radio de la Tierra lo vamos a expresar en unidades del sistema internacional. Daos cuenta, ojo, que la constante G ya me está indicando qué unidad tengo que utilizar para la distancia. Esto es Newton por metro cuadrado partido de kilogramo. Por tanto, el radio de la Tierra lo tengo que expresar en metros, que sería 637 por 10 elevado a 6 metros, ¿vale? Bien, si cogemos una calculadora podemos por tanto cuantificar el valor de esta fuerza. Bueno, por cierto, en la expresión de G antes se me había olvidado poner kilogramo al cuadrado, obviamente, ¿no? Si uno calcula esta fuerza, pues el valor que nos da exactamente con los valores que os he ofrecido vendría a ser aproximadamente 3,94 newtons. Bien, fijaos que la fuerza es muy pequeñita, ¿de acuerdo? Es una fuerza muy pequeñita. Las fuerzas de gravitación, que por otra parte son las que gobiernan el movimiento del universo, son fuerzas que solamente adquieren relevancia cuando hablamos de cuerpos muy grandes. Pero fijaos que este valor de G, la constante de gravitación universal, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Si yo tengo un cuerpo de 1 kilogramo y otro cuerpo de 1 kilogramo que están a la distancia de 1 metro entre sí, la fuerza con la que se atraen es, como veis, absolutamente despreciable. Es decir, se atraerían con una fuerza de 6,67 por 10 elevado a menos 11 newtons. Esa fuerza es prácticamente imposible de medir, ¿de acuerdo? Por tanto, como veis, entre dos cuerpos de 1 kilogramo prácticamente no hay una fuerza de atracción. Ahora bien, si consideramos ya un cuerpo como la Tierra con una masa de 6 por 10 a la 24 kilogramos, las cosas empiezan a tener relevancia, ¿de acuerdo? Pero veis que aún así la fuerza con que la Tierra atrae a la pelota o la fuerza con que la pelota atrae a la Tierra pues tiene un valor pequeño, 3,94 newtons. Ahora bien, ¿por qué vemos que es la pelota la que cae? Porque nosotros lo que estamos viendo es la aceleración que adquiere ese cuerpo sometido a esa fuerza. Entonces, ahora sí, si entendemos que la masa de los cuerpos permanece constante durante la interacción, diremos, bien, sometidos a esa fuerza, la aceleración que adquiere la Tierra sería el cociente entre dicha fuerza y la masa de la Tierra, ¿vale? Bien, si hacemos este cociente, daos cuenta que estamos dividiendo 3,94 entre nada menos que 6 por 10 elevado a 24. Y eso nos dice que el resultado sería aproximadamente 6,57 por 10 elevado a menos 25 metros partido segundo al cuadrado. Me quedo con eso. ¿Qué significa eso? Fijaos que 10 a la menos 25 es ni más ni menos que un 0 seguido de 24 ceros y no sé qué. Es decir, no tenemos ningún dispositivo que fuese capaz de medir semejante aceleración para la Tierra. Por tanto, concluimos lisa y llanamente que la aceleración que la Tierra adquiere sometida a esa fuerza es cero. Es decir, la Tierra no se inmuta. No se inmuta. Sin embargo, la aceleración que adquiere la pelota sometida a dicha fuerza, ¿de acuerdo? Es decir, sería dividir, en este caso, los 3,94 newtons entre los 0,4 kilogramos, ¿de acuerdo?, que consideramos como masa de la pelota. Y si hacéis 3,94 entre los 0,4 kilogramos, pues resulta que nos sale un valor que sin duda alguna os suena muy familiar. Efectivamente, es la aceleración de caída libre de ese cuerpo. Entonces, esa es la razón, fijaos, por la que lo que nosotros vemos es que este cuerpo cae, pero la Tierra no asciende. Sin embargo, y esto es lo importante, importantísimo, no os dejéis confundir ya nunca más en una pregunta de este tipo. La fuerza que actúa sobre los dos cuerpos es exactamente la misma. Es decir, la pelota atrae a la Tierra exactamente con la misma fuerza. La diferencia está en la aceleración que, como veis,
esa misma fuerza comunica a cada uno de los cuerpos, pero la fuerza es exactamente igual. Aclarado esto, os voy a poner una bonita paradoja. Esto es un clásico en física que se suele contar cuando se habla de la tercera fuerza, ¿no? Y es el cuento de la mula sabia. Fijaos, una mula es obligada por su carretero, su amo, a tirar del carro. El carro está cargado de objetos y el carretero le dice a la mula que tire del carro, ¿no? Que avance, que tire. Y entonces la mula, que es sabia, aduce en su defensa la tercera ley de Newton y le dice: total, ¿para qué voy a tirar? ¿Para qué voy a tirar si yo tiro del carro, el carro va a tirar de mí con una fuerza igual y opuesta, y por tanto el resultado final es que no me voy a poder mover? Repito, esta es la argumentación de la mula. La mula dice: si yo tiro del carro, el carro ejerce sobre mí una fuerza igual y opuesta, y el resultado es que no me voy a poder mover. ¿Qué le diríais a la mula? Ahí os dejo pensándolo. Tenéis que demostrar que sois un poquito más sabios que la mula, ¿de acuerdo?